Salmo 106, versículos del 1 al 48. Vamos a leer los 48 versículos de este salmo histórico. Así dice el Señor: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano.
Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, aleluya. El contexto de nuestro salmo. El verso 47 nos indica que este salmo fue escrito en el exilio babilónico. Es un salmo histórico y está asociado con el anterior. El Salmo 105 muestra la gracia y fidelidad de Dios para Israel. Y el 106, la infidelidad de Israel y su fracaso ante las demandas del pacto entre Dios y ellos. El tema del Salmo es el fracaso del pueblo de Dios que recibió la primera redención, la salida de Egipto, el éxodo. Esa es la primera redención. El Salmo habla sobre el fracaso del pueblo de Dios que recibió esa primera redención, y dicho fracaso apunta a la necesidad de una segunda redención, de un pacto nuevo. El título que le hemos puesto a la exposición del Salmo es El fracaso de los primeros redimidos. El fracaso de los primeros redimidos. Este Salmo tiene una estructura especial, una ordenación cruzada o en quiasma, que es puesta así deliberadamente, intencionalmente, para resaltar el tema central. El Salmo comienza con un aleluya, que está en los versos 1 al 3. Luego pasa a una súplica por salvación, que está en los versos 4 y 5. Y en el centro de este quiasma está el tema, el fracaso de Israel, entre los versos 6 y 46. Para completar el quiasma vuelve la súplica por salvación en los versos 4 al 7 y termina como comenzó con el aleluya en el verso 48. Esa figura especial que forma como una especie de punta en la cual el centro es el tema del salmo se llama quiasma, y lo que busca es resaltar el tema, y este es uno de estos salmos especiales por esa estructura. De esa estructura literaria básica surge un bosquejo en el cual vemos 3 puntos, que son en primer lugar la alabanza entre los primeros redimidos, que son los versos 1 al 3 y el verso 48, luego el fracaso de los primeros redimidos en los versos 6 al 46, y luego la súplica por salvación entre los primeros redimidos, que son el verso 4 al 5 y el verso 47. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo 6 antes de Cristo. Veremos a Cristo en el siglo I y lo aplicaremos a nuestras vidas en el siglo XXI. Comencemos con la alabanza entre los primeros redimidos. Esta es una alabanza de un verdadero creyente. Un verdadero creyente era parte de ese pueblo que fracasó, porque Dios siempre tiene un remanente entre su pueblo, y ese verdadero creyente es el autor de este salmo. Veamos esa alabanza que este verdadero creyente levanta al comienzo del salmo, versos 1 y 2. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recuerden que el que está alabando a Jehová está cautivo con los demás.
¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y el hombre estaba cautivo. A pesar de la infidelidad de Israel y que Dios ha sido bueno, misericordioso y los ha castigado con justicia, les ha dicho que el cautiverio durará solamente 70 años. A pesar de toda esa situación, a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de una espera de 70 años, este hombre encuentra razones para comenzar alabando a Jehová. Así debemos ser todos los cristianos. Versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Este versículo resalta el tema del Salmo. Israel fue castigado porque ellos no fueron justos, no hicieron justicia en todo tiempo, y por eso les sobrevino el castigo. Versículo 48, recuerden la estructura en forma de quiasma, por eso saltamos al verso 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Noten, aleluya al principio y aleluya al final, y en esta primera sección este salmista nos dice, siempre y por todo debemos alabar a Jehová. El segundo elemento que vemos en nuestro salmo es la súplica por salvación de entre los primeros redimidos. Vamos a hacer un cambio en el orden. Colocamos el fracaso de los primeros redimidos en la mitad del bosquejo, pero voy a saltar al punto número 3 y voy a ver la súplica por salvación entre los primeros redimidos, y enseguida van a entender por qué. Este hombre ruega a Dios que los saque a él y al pueblo del cautiverio, y la súplica implícita es: Señor, líbranos de este cautiverio, danos una segunda redención. Versos 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Noten que es una súplica por la nación, no por él mismo. Él tiene ese sentido de pertenencia a un colectivo, y aunque suplica por su propia salvación, no lo puede hacer desligado del resto. Hay un sentido de comunidad, de unidad. La misma súplica está en el verso 47. Saltamos al verso 47 otra vez, por la estructura literaria. Dice el verso 47, sálvanos Jehová Dios nuestro. Es la misma súplica por salvación. Y recógenos de entre las naciones, obvio que estaban en cautiverio, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Este hermano, autor de este salmo, ora muy parecido que Daniel, y sin duda estaba recordando la profecía de Jeremías que anunciaba un cautiverio de 70 años. Ahora sí vamos al punto intermedio, que es el fracaso de los primeros redimidos. Y este salmista, al mostrarnos el fracaso de los primeros redimidos, lo que hace es una confesión de los pecados de la nación, muy parecido a Daniel. Y él confiesa 8 pecados de la nación en 3 periodos de su historia. La idea es: Dios mostró mucha gracia con Israel, pero ellos respondieron con mucha infidelidad y con mucho pecado, y por tanto Dios, conforme al pacto que había hecho con ellos, les trajo un castigo que debía purificarlos. No vamos a ver otra vez los 8 pecados, vamos a ver solamente algunos detalles en este relato histórico de esos 8 pecados. Lo primero que veremos será en los versículos 7, 13 y 21, la amnesia selectiva, que es la que hace que las personas, cuando están en pruebas o en tentación, caigan en pecado. Se produce una amnesia selectiva. Los creyentes olvidamos las obras, las promesas y las amenazas de Dios. Verso 7.
Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron, noten ahí, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Amnesia selectiva, verso 13. Bien pronto olvidaron sus obras, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿Cuál es el remedio contra esta amnesia selectiva? Autopredicación. Versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Igual nosotros hoy tendemos a olvidar las grandes obras de nuestro Dios, sus promesas y sus amenazas, y esa amnesia selectiva cuando estamos en tentación o en aflicción nos hace pecar como estos primeros redimidos. Otro detalle importante en este relato de los 8 pecados está en el versículo 8. Dice, pero Él los salvó por amor de su nombre. Esta es uno de los textos donde Dios muestra en la Escritura que Él es un Dios centrado en sí mismo. Centrado en sí mismo, la autocentricidad de Dios. Dios lo ha hecho todo por amor de su nombre. Por amor de su nombre estableció un plan. Por amor de su nombre incluyó el mal en ese plan. Y por amor de su nombre hizo que la segunda persona de la Trinidad se encarnara y viniera a morir en una cruz para destruir el mal en sus escogidos. Por amor de su nombre, Él se glorifica en todo lo que hace. Dios es un Dios centrado en sí mismo, así que todas estas salvaciones que Dios le dio a este pueblo infiel fueron porque Dios es un Dios centrado en sí mismo. Además que tiene gran misericordia para con sus escogidos. Verso 37. Verso 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. El extremo de la maldad que progresa en una humanidad depravada es la muerte de niños pequeños. Eso hace que la tierra se contamine y ella quiera vomitar a sus moradores. Lo mismo está ocurriendo hoy cada vez que una mujer aborta a su hijo. Está contaminando la tierra entera, y por eso las lluvias, lo que hoy llaman cambio climático, es que la tierra experimenta náuseas por lo que el hombre perverso hace, y la tierra quiere vomitar a sus moradores. Versículo 43 al 45. Muchas veces los libró, recuerden, porque Él es un Dios centrado en sí mismo. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos. Dios es fiel a su pacto, y se arrepentía no de su plan, sino según su plan, conforme a la muchedumbre de sus misericordias. La gran misericordia de nuestro Dios fue manifiesta sobre este pueblo rebelde que fracasó en ser el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. ¿Cómo continúa esta historia? El castigo de 70 años en una nación extranjera que debería producir purificación, no produjo purificación. Cuando ellos regresaron, cometieron otra vez pecados para enojarle y provocar su ira. Se casaron con mujeres extranjeras y violaban el día de reposo y otras leyes muy importantes. Pero algo peor aún, llegó el hijo de David que tanto esperaban y lo aborrecieron, lo crucificaron. Pero Él, al ser crucificado, realizó la segunda redención, el nuevo pacto que salvó a un remanente de Israel
y a un remanente de todas las naciones en el cual estamos tú y yo. Así que al responder la pregunta, ¿cómo vemos a Cristo en el Salmo 106? La respuesta es muy sencilla. La primera redención apunta hacia la segunda redención, que es la cruz. Y Cristo es el segundo Israel que no fracasó. Él obedeció perfectamente y aseguró que los suyos no podremos fracasar. En Él somos más que vencedores, porque la redención que Él nos dio es para siempre y consiste en un cambio de nuestro corazón. Los primeros redimidos no fueron cambiados en su corazón y por eso fracasaron. Nosotros fuimos cambiados en nuestro corazón, llenados por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo y guardados por medio de la fe. Dios se ocupa de guardar día a día nuestra fe para que lleguemos a la final salvación que ya es segura. No podemos fracasar. Pero todo eso es gracias a lo que Él hizo en la cruz. Gracias a la segunda redención es que somos más que vencedores. Y gracias a esa segunda redención, de la cual la primera redención es un tipo, es que ahora sí podemos obedecer la ley y mostrar la imagen de Dios, mostrar que somos el verdadero pueblo de Dios a un mundo en tinieblas y en caos. Pero a pesar de esa tremenda seguridad, a pesar de esa exagerada seguridad que tenemos por la grandeza de la cruz, si no velamos, es decir, estamos en alerta moral. Velar significa estar despierto, no dormido sino despierto, pero no es vigilia de no dormir, es vigilia moral. Es una vigilia moral. Velar es estar atento al bien y al mal. Si no velamos ni oramos, el creyente que no ora descuida su espíritu y la tentación entra rauda dentro de él. Si no velamos ni oramos, si no resistimos las tentaciones, escúchenme bien, seremos castigados igual que los que recibieron la primera redención. A pesar de esa seguridad exagerada que nos da un perdón exagerado que recibimos en la cruz, el mensaje de este salmo es: si no velamos, alerta moral con los ojos, alerta moral con los oídos, alerta moral con la boca, alerta moral en el corazón, alerta moral lo que hago, alerta moral por donde camino. Si no velamos, si no oramos, el creyente que no ora está expuesto al maligno. Si no oramos, entraremos en tentación y pecaremos. Y seremos castigados igual que los que recibieron la primera redención, con la diferencia de que nosotros no podremos perder la salvación. La salvación es segura, pero el castigo es igual. La salvación es segura, pero el castigo es igual. Primera a los Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10. Versículos 1 al 14. Así dice el Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos
no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermano, a pesar de que tú estás salvado por la obra de la cruz, tú todavía puedes codiciar cosas malas si no velas, si no oras y si no resistes la tentación. Verso 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El creyente que no vela, que no ora, que cae en fornicación. La palabra fornicación viene de una palabra griega, es la palabra porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. Hermanos, a los cristianos que ven pornografía, Dios los tiene amenazados de muerte. Leamos otra vez el verso 8. Ni forniquemos, porneia, pornografía, como algunos de ellos fornicaron, porneia, pornografía, y cayeron. Cayeron significa murieron en un día 23,000. Hermanos, esto es una amenaza de muerte a los creyentes que ven pornografía. Verso 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Otra amenaza de muerte. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra los líderes y perecieron por el destructor. Estos hermanos también están amenazados de muerte. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Noten la aplicación. Esta es la aplicación de nuestro pasaje. A quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y aquí viene la gran aplicación. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo? Velar. Alerta moral. Hermano, la cosa más importante por la cual usted se levanta cada mañana es para no pecar. Para no pecar con sus ojos, para no pecar con sus oídos, con su boca, para no dejar anidar pecado en su corazón, ni hacerlo con las manos ni con los pies. Usted se levanta para no pecar. Dios lo salvó para aborrecer el mal. Dios lo salvó para que usted le diga a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, cueste lo que cueste, así ese día no le haya ido muy bien en las ventas. El que piensa estar firme, mire que no caiga, vele, ore. Si usted no ora, el camino expedito lo tiene Satán para venir a tentarlo. Pastor, no me di cuenta cuando me vino ese pecado, sencillamente caí. No veló, no se levantó orando. Dios, si tú oras a Dios, Él no deja que el pecado te sorprenda, y Él te permite verlo, anticiparlo, resistirlo y vencerlo. Pero si te levantas sin orar, si no oras, tu alma es susceptible. Hermanos, los cristianos tenemos que orar. Tenemos que orar. No podemos pasar un día sin orar. Tenemos que orar. Necesitamos orar. La oración es fuerza para el alma que resiste el pecado. Velad y orad, dijo el santo, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque tu espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne, tu naturaleza humana aún es muy débil. Y resistir.
velar, orar y resistir. El que no resiste la tentación cae en pecado. El que piensa estar firme, vele, ore y resista, porque o si no, va a caer. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna tentación o prueba Dios permitirá que sea más allá de tus fuerzas. ¿Qué más seguridad quieres? Así que a combatir, a pelear, para tener una carrera pura, una carrera santa, sin caída. Y si ya caíste, acuérdate que el perdón es exagerado, que es como si nunca hubieras pecado. Así que continúa peleando hasta que des el último suspiro en esta vida y partas al Señor habiendo vencido tu pecado. Lo más importante que haces en esta vida cada día es vencer tu pecado. Los primeros redimidos no tenían esto y por eso fueron condenados. Nosotros tenemos la gracia para vencer el pecado y debemos luchar para vencer. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, el fracaso de los primeros redimidos sirve de advertencia a los que recibimos la segunda redención. El fracaso de los primeros redimidos, Salmo 106, sirve de advertencia a los que recibimos la obra de la cruz, la segunda redención. Velad, orad, resistid y cuidado con la amnesia selectiva. Autopredícate constantemente sus obras, autopredícate constantemente sus amenazas, autopredícate constantemente sus promesas. Un énfasis especial, autopredícate sus amenazas. Recuerda que algunos están amenazados de muerte por el Señor. Autopredícate sus amenazas. Los amigos, las personas que no han entregado su vida a Cristo. Amigo, tú necesitas esta segunda redención porque tú eres esclavo de tus pecados y tu castigo será el infierno. Solo la cruz de Cristo, la segunda redención, será salvación perfecta para ti. Que Dios conceda salvación a los que no le conocen y a nosotros un espíritu de gracia y oración para velar, orar en todo tiempo y resistir, y que los que queremos estar firmes vayamos sin caída hasta nuestro lecho de muerte. Oremos al Señor. Señor, gracias por la historia. Gracias por toda esta historia de redención que escribiste para nosotros. Todas estas cosas fueron escritas para los que hemos alcanzado los últimos tiempos, para que seamos santos, velemos, oremos y resistamos nuestros pecados, y seamos hombres y mujeres de verdadera santidad, de verdadera consagración, que vivamos para Cristo y solo para Él, que vivamos para exaltar la grandeza de la cruz, por medio de la cual hemos recibido una salvación perfecta y segura. Ahora, Señor, te rogamos que nuestras humildes oraciones, cánticos y súplicas que ofrecemos ante ti te sean agradables del todo por medio de la obra de Cristo. En su nombre oramos. Amén.